Atención jubilados y pensionados. Noticia de última hora que no se pueden perder. Increíble, Javier Milei acaba de autorizar un nuevo aumento en el presupuesto destinado en julio a las jubilaciones y pensiones de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. ¿Querés saber qué pasó con esto y cómo sigue? Quédate hasta el final. Además, vamos a estar conversando con la especialista previsional, Clara Salguero, que nos va a estar informando muchas noticias y novedades importantes que tenés que saber hoy, sobre jubilaciones y pensiones de ANSES. No te lo podés perder. Te pedimos que apoyes este canal, dándole un me gusta a este video, y dejando tu opinión o dudas en los comentarios aquí abajo. Bueno, ahora, pasamos a escuchar la primera noticia de esta tarde. Así que, quédate hasta el final de este video, y presta bastante atención a esta noticia, porque hablamos del nuevo presupuesto aprobado por Milei, y después, Clara Salguero, nos cuentan algunas noticias más que tenés que saber. El Gobierno Nacional acaba de oficializar un aumento en el presupuesto destinado a las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga ANSES. La medida fue firmada por el presidente, Javier Milei, y se conoció esta semana a través del boletín oficial. La decisión se aplicó mediante el decreto 425/2025, que autoriza una ampliación de partidas para garantizar el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares en el mes de julio. Este refuerzo presupuestario alcanza a todo el sistema previsional. Incluye las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino, las pensiones no contributivas, la pensión universal para el adulto mayor, las asignaciones del SUAF, la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, y a los beneficios contemplados en el plan de los 1000 días. Además, se sumó el decreto 421/2025, que aprueba un crédito de $300 millones, otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina. Ese financiamiento tiene como destino sostener la ampliación de la tarjeta alimentar, cuya cobertura se extendió el año pasado a menores de hasta 17 años. El decreto establece que el beneficio debe alcanzar el 95% del monto de la canasta básica alimentaria. La ampliación presupuestaria de ANSES no incluye la tarjeta alimentar para las jubilaciones mínimas como se esperaba, pero sí garantiza el pago de todas las prestaciones previsionales correspondientes al mes de julio. Lo más importante de esto es que esta medida no implica un aumento extraordinario ni la incorporación de nuevos beneficios. La ampliación se limita a cubrir el aumento del 1,5%, ya previsto para julio, según el índice de movilidad basado en el último dato del IPC publicado por el INDEC. De esta manera, el gobierno asegura la continuidad de los pagos, pero sin cambios en la fórmula, ni en los montos más allá del aumento mensual ya anunciado. Bueno, ahora escuchamos lo que tiene para contarnos Clara Salguero, con más noticias e información importante que no te podés perder de hoy. ¿Qué pasó puntualmente esta semana? Nos preguntaban valores. Ciertos valores del mes de julio, cómo vienen ciertas cuestiones, y nosotros, por supuesto, a modo de presentación en los primeros minutos del programa les contamos que, por ejemplo, a todos aquellos que nos preguntaron qué pasa con el tema del bono y el tope. El tope para cobrar el bono de 70.000 pesos que se mantiene, pero por el momento no se actualiza, va a ser en el mes de julio de 379.293 pesos. ¿Sí? Esto te va a indicar si cobras el bono total o cobras el bono en forma proporcional. Otro dato que me preguntaste a través de las redes: ¿sigue la posibilidad de comprar aportes para acceder a la jubilación si ya sé que cuando tenga la edad no voy a tener los 30 años con aportes? Sí, sigue vigente. Pero te cuento dos cosas: cambia el monto en el mes de julio y además siempre tenés que recordar que tenés que estar, hombre o mujer, dentro de los 10 últimos años anteriores a la jubilación. ¿Cuánto va a salir la unidad, cada unidad de cancelación, cada mes de aportes que necesites? 30.209 pesos. Y vos me estás preguntando, ¿por qué? ¿Cómo se estipulan estos valores de cada unidad? Se estipulan a raíz de del monto que cada mes, en el monto que todos los meses termina quedando de el tope salarial mínimo sujeto a aportes, y está relacionado directamente, se vienen. El Consejo de Mayo se reúne el próximo martes. El Consejo de Mayo va a tratar 10 puntos
que tienen que ver con políticas de Estado y que se acordaron en el Pacto de Mayo del 9 de julio del año pasado. Este pacto fijó 10 puntos, reitero, que tiene. ¿Por qué razón? Porque hace un tiempo largo que se viene hablando de reforma previsional y ustedes cada vez que me encuentran, cada vez que me paran, entre las cuestiones que me consultan es el tema de la edad jubilatoria. ¿Va a aumentar la edad jubilatoria? ¿Vamos a seguir necesitando 30 años de aporte para jubilarnos? ¿Por qué ustedes preguntan esto? Preguntan esto porque cada vez es más difícil al momento de la jubilación llegar a una historia genuina de 30 años. El mercado laboral hace décadas que viene debilitado y ha de alguna manera discontinuado el mercado laboral registrado. Pero en un ratito voy a volver al mercado laboral registrado e informal. Pero ¿qué te digo? Te digo que no hay nada concreto que yo hoy te pueda decir, sí, la edad va a ser esta, cómo va a ser la jubilación a futuro esta, pero sí te puedo dar ideas, te puedo dar trascendidos que yo creo que va un poco por ese camino, siguiendo de alguna manera lineamientos del mundo, de muchas reformas que viene habiendo desde hace años en distintos países del mundo, en distintos países de la región. Nosotros nos hemos quedado un poco abajo con las edades jubilatorias, más que nada de acuerdo a lo que tiene que ver con la expectativa de vida, que también en 7 años, y que a la vez se unificaría, que a futuro no habría diferencia entre hombres y mujeres y todos nos jubilaríamos exactamente con la misma edad. Y se habla mucho, es muy fuerte este tema de la jubilación proporcional. ¿Qué es lo que significa la jubilación proporcional? Que vos, teniendo una edad mínima requerida por la ley o la edad que fija la ley, hombre o mujer, a partir de un piso de aportes te puedas jubilar. Yo creo que de alguna manera esa es la explicación, es una hoy que lo venimos diciendo desde hace muchísimos años. La reforma estructural, insistimos mucho con esto de reforma estructural. Y cuando hablamos de reforma estructural, ¿qué significa estructural? Una reforma a fondo. ¿Por qué razón? Porque venimos de 31 años donde se produjo la última reforma previsional y durante estos 31 años lo único que se hizo fue poner parche, maquillaje, remiendo. Por eso siempre hablamos de la ley previsional emparchada. Hay números recientes que son oficiales y que marcan parte de la problemática que tenemos en la Argentina con el sistema previsional. Por eso, desde lo justo y necesario, insistimos con una reforma bien debatida, el tiempo que sea necesario y de fondo. 1.900.000 personas se jubilaron con moratoria, con la ayuda de moratoria, y solo 1.800.000 beneficios fueron con historias genuinas de aportes, con los 30 años aportados en tiempo y forma. ¿Qué pasó en 20 años que duró la moratoria? Porque te estoy hablando de lo contributivo y te estoy hablando de lo asistencial, y las moratorias que en el país estuvieron 20 años. Bueno, en los 20 años que duraron las distintas moratorias, lo asistencial aumentó 210%, lo contributivo cayó 2,3%. ¿Esto qué está indicando? Que el organismo previsional ANSES, que representa el otorgamiento, la verificación y el otorgamiento de todas estas jubilaciones, se convirtió con los años en un organismo más asistencial que contributivo. Y tiene que volver a ser un organismo previsional contributivo de jubilaciones genuinas. Otro problema, y el último, porque obviamente hay mucho para seguir detallando, pero lo vamos a ir contando en los distintos programas, pero bueno, esto está asociado a las estadísticas recientes. Baja la natalidad, aumenta la expectativa de vida. Si comparamos desde el 2014 al 2023, bajaron en 315.000 los nacimientos en la Argentina. ¿Esto qué está indicando? Que vos tenés que mejorar la ley,
actualizarla. La ley previsional del año 1994 ha quedado totalmente desfasada, totalmente desactualizada, cuando el mercado laboral era otro y la expectativa de vida y la expectativa de nacimientos era diferente. Para ir cerrando, ¿qué les quiero decir? Que hay mucho por debatir. Seguridad social que con los años y que por décadas se ha vuelto inequitativa, se ha vuelto desigual, y lo único que ha provocado en la gente la mayor parte del tiempo es muchísima frustración. Dami, tenemos que hablar del aguinaldo, porque estamos en periodo de cobro del aguinaldo. La gente pregunta cuánto es el tiempo máximo. Por ley de contrato de trabajo hasta el 30 de junio, pero hay una gracia de 4 días hábiles más. Hasta el 4 de julio se puede pagar el aguinaldo. ¿Qué material trajiste sobre eso? Bueno, ¿qué hacen los argentinos con el aguinaldo? Esto, ayúdame. ¿Qué hacen o qué pueden hacer? No, ¿qué hacen? Bien. Después, en otro programa que hacemos qué pueden, pero ¿qué hacen? Directamente, ¿qué es lo que están haciendo? Esto es la primera vez en toda la serie, porque nosotros lo traemos cada junio y diciembre, que nos da que el 31% lo invierten, lo utiliza para gastos generales. ¿Qué significa, Clara? Claro, ¿qué hay en gastos generales? Agua, luz, expensa. Es decir, si estás utilizando un recurso extraordinario para pagar un gasto ordinario, las cuentas no están cerrando muy bien. Por lo cual, efectivamente, el 31% de los argentinos lo están utilizando para gastos generales. Vamos al segundo. 20% lo utilizan en acciones. Acciones, bonos, pueden invertir. Tienen un excedente de su nivel de ingreso, esto lo reservan para ahorro y lo invierten en acciones. El 3 me llamó mucho la atención. A ver. Franklin, que tranquilo, reposando en cama, el dólar planchado. Y a pesar de eso, el 16% va al dólar. Porque el dólar está no planchado, planchadísimo. Sí. Volvió a bajar esta semana. Por eso te digo, a pesar de eso, la gente culturalmente lo tiene arraigado al billete, cobra el aguinaldo 16%. El argentino es muy conservador con el tema del ahorro. Muy. Pero bueno, hoy estamos en otro ciclo económico. Yo creo que muchos que ahorren y no inviertan esos dólares pueden llegar a terminar. ¿Tenemos otra placa? Pará, déjame terminar. Volvamos. Sí, ahí está. Vacaciones, el 11% de vacaciones, esto debería ser lo normal. 9% Clara paga deudas. El 6% va a rendimiento en billeteras digitales, el 5% plazo fijo. Y esto, que en otro momento era lo último, era lo primero, ahora es último, estoqueo en supermercado. Solamente el 2% se estoquea en supermercado. Cambió claramente el cuadro macro y las decisiones micro en Argentina. Nadie cobra el aguinaldo y se va desesperado al supermercado a reponer bienes. Esta es la radiografía de la nueva Argentina. Bien, hay otra. Bueno, acá tenés la comparativa. ¿Por qué? Acá vamos a hablar directamente de poder adquisitivo, de la comparativa de lo que fue la segunda cuota del aguinaldo, la última del año pasado y la primera de este año. Bueno, cambia totalmente. ¿Por qué? Gastos generales, que ahora es el 31%, en ese momento era el 9%. Y la mayoría de los argentinos, Clara, lo destinaba a vacaciones. Fíjate cómo el bolsillo va cambiando. ¿Ves qué importante es tener un termómetro de lo que va pasando en la calle? Ahí lo tenés. Gastos generales era el 9%. Acciones un poquitito más invertían. En el caso de compra de dólares, lo mismo. Y en el caso de vacaciones, ganaba efectivamente en diciembre del 2024 frente a junio de 2025. ¿Cuánto es? ¿7,2 fue? ¿7,2 la caída en poder adquisitivo? ¿Desde qué periodo? ¿Desde diciembre ahora a junio? ¿El salario registrado? Sí. No. Salario no registrado subió. ¿Y aguinaldo? Aguinaldo, bueno, el aguinaldo es compensatorio, pero el salario registrado está casi en línea de la inflación. Perfecto. Jubilaciones 1.4 arriba y salario público cayendo, obviamente. Vamos a estar hablando en un ratito del tema jubilación, valor de jubilaciones e inflación. Nos queda una placa más y aparte vamos a estar hablando de cómo será la inflación del mes de junio. Queda una placa más. Lo comparamos contra junio del año pasado ahora. Bien. Junio versus junio. Un año. Gastos generales era menos todavía. 7% solamente lo dedicaban a gastos generales. Al caso de vacaciones también era menos, pero el año pasado, Clara, el gran ganador era el dólar. La mayoría de los argentinos, ahí ve la línea naranja, la más larga, 24% lo destinaban a la compra de dólares y el 14% a pago de deudas. Cambia la morfología del uso del aguinaldo a medida del cuadro macroeconómico argentino y qué decisiones micro tomamos en la calle. Si después vamos a ver efectivamente cuánto debería haber sido la inflación, la jubilación mínima, el haber mínimo a lo largo del tiempo ajustado por inflación. Clarita, ¿cómo andás? Trócoli.
Ya te saludé, no me digas cómo andás. Bien ando, bien ando. Escúchame, Adrián, un tema. Se avecina, yo decía, se avecinan tiempos de reforma. ¿Se avecina una sentencia por parte de la Corte a favor de los jubilados? Estamos en mucho tiempo de cambio. Damián cuenta lo que cambió de la semana pasada a ahora, del año pasado a ahora. Estamos con mucho cambio y vienen reformas. Yo creo que sí. Creo que tiene que venir, no me animo a decir cuándo la Corte va a sacar una sentencia, pero lo que sí te puedo decir es que la mayoría de las cámaras lo han planteado. Están cada vez más cámaras federales declarando la inconstitucionalidad de las últimas leyes de movilidad. Adrián, ¿cuántos jubilados y pensionados nacionales estarían en condiciones de demandar al Estado, de hacer juicio por reajuste de haberes por el deterioro de las últimas 2 leyes de movilidad jubilatoria? Estaba repasando números porque no sabía que me ibas a preguntar eso exacto, pero me encontré con algo más. ¿Vos sabés cuántos tenemos con moratoria? ¿Cuándo? 61% del padrón. ¿Y sí? ¿Y sí? 61. 6 de cada 10 no aportó el total. Bien. No. El asistencialismo Exacto. le ganó a lo contributivo. Pero por mucho. Siempre se habla de regímenes diferenciales y cómo cobran de más. Bueno, 3% son docentes. Digo, a eso veo difícil que se lo saque. ¿Cuánto es Poder Judicial? Tienen un número, porque siempre se quejan del Poder Judicial. Pero no me estás dando... No, me fui por las ramas. No me estás dando el número Ahora te de lo los digo. jubilados. Decímelo y despacio. Decime Poder Judicial, ¿cuánto? Pensemos que estamos hablando de demandas por pérdida de poder adquisitivo de la ley de movilidad que en la Argentina fue en el gobierno de Mauricio Macri, fue 2018-2019, en el gobierno de Alberto Fernández fue 2021, 2022 y 2023. ¿Cuántas personas? Y el periodo de los decretos de 2020 que se lo pone en la época de la pandemia, porque fue cronológicamente simultáneo, pero en realidad antes de saber que pasaba algo en China, nosotros habíamos suspendido la ley de movilidad en 2019. 2 millones de personas. 2 millones de personas. Perdón, yo hice esta descripción antes porque me quedé con un número. 0,11% de los jubilados, 0,11 son el Poder Judicial. Digo, no mueven la pastilla. Adrián acaba de dar un título. 2 millones ¿Están en juicio? de No, pueden jubilados hacer y pensionados juicio. nacionales estarían en condiciones, podrían realizar demanda por reajuste de haberes de las últimas contra las últimas 2 leyes de movilidad. Te lo separo así, la suspensión y las 2 leyes. Te lo separo así. Los que no hicieron aporte cero, que no como decías vos de una manera mucho más generosa, los que necesitaron unos pocos años, sino unos pocos años de moratoria, 30 por ejemplo. Esos no pueden tener un reclamo porque no hubo un esfuerzo contributivo. Bien. Hay otros que tienen un esfuerzo contributivo muy bajo, que son sistemas subvencionados, vamos a decirle monotributo, como para englobar una cosa así muy genérica. Sí. Servicio doméstico, que tienen un aporte muy bajo, que en definitiva el derecho que tienen es acceder a un haber jubilatorio mínimo. El haber jubilatorio mínimo, que tiene una distorsión importante con el bono, no es un número político. Quedamos impactados, quedamos impactados. Ahora... Hay 2 números más, que son mucho más fuertes. A ver, así rápido decilo para... Te voy a dejar a vos una pregunta. A ver. ¿Por qué crees que el Estado, no el gobierno actual, el Estado siempre favoreció que esto se arreglara en tribunales y no en el Congreso, como decías en tu editorial? Porque el problema lo tiene el otro. Claro, Exactamente. El problema lo tiene el otro y pateo para más adelante. ¿Y por qué votamos Congreso, Clara? ¿Por qué votamos Congreso que votan estas cuestiones que después van a hacer juicio? ¿Por qué? Porque los tipos quieren hacer regalía inmediata y después que lo pague el otro. Es muy importante, Damián, lo que vos decís y lo que marca Trócoli. El Congreso trata cuestiones, las aprueba, que después sabe que a la larga o a la corta van a traer juicios al Estado. Dos numeritos, 2 cositas. Una que dijo Damián de qué es lo que hace el Congreso. Salió Badaro 2006. ¿Sí? Primero Badaro, la Corte le dijo al Poder Legislativo, hagan algo. El Poder Legislativo les dio 13% en ese momento. Ahora están hablando de un 7%. La Corte dijo, con eso no alcanza, y entonces terminó siendo un Badaro en donde le da un 50%, 54% de aumento a todos. Digo, hoy están hablando de un 7% cuando hay que dar un 70%. Es lo mismo, están dando muy poco. ¿Y cuál es la explicación de esto? Tanto por parte del Poder Judicial como el Poder Ejecutivo saben que los juicios hay que hacerlos de a uno. De los 2 millones casi, es un poquito menos, 2 millones de potenciales jubilados que pueden hacer juicio, solo una cuarta parte efectivamente hace juicio, y este número sale de la reparación histórica. Lo justo y necesario es el mejor programa.
porque te habla del bolsillo, te habla de tu sueldo, te habla de tu ingreso, te habla de tu jubilación y te da todas las herramientas posibles para saber dónde estás parado y lo que podés hacer. Clara, te cierro con resaltar algo que dijo Damián. Los tiempos judiciales, cuando nosotros vamos caso por caso, llevando a la justicia, hace que si hoy sale un fallo, no va a salir, pero hoy sale un fallo de la Corte Suprema, tardan entre 3 y 4 años en pagarse.